Bueno, para comenzar vamos a tener una oración, así que vamos a orar. Padre Santo, bueno, alabado y glorificado sea su bendito nombre. Señor, en esta hora estamos aquí reunidos porque su Espíritu Santo nos ha traído hasta aquí, Señor. Le damos las gracias porque a pesar de lo que somos, Señor, usted tiene todavía misericordia. Le pedimos que pueda bendecir este servicio, Señor, de escuela sabática, y que no solamente pueda quedar en las mentes, sino que también en los corazones de las personas. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Amén. La lección de esta semana es la lección número 13, la última de este trimestre, y se titula El reino de Cristo y la ley. A través de las 13 lecciones hemos venido aprendiendo un poco más de Cristo y su ley, como se tituló la cartilla de la escuela sabática de este trimestre. Y el versículo para memorizar, si alguien me lo quiere buscar y leer, Jeremías 31:33. ¿Alguien lo tiene? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. No sé si está Ángel. Él me mandó un correo acerca de este versículo, porque le llamó la atención el que es 31 y 33. Y me mandó un correo y me dice, 31, dice, Jesús hizo a los 33 años, murió, hizo el pacto que dice aquí en esto. ¿Y qué año fue? El 31. Dice, más claro, no puede ser. Entonces yo le contesté y le mandé otro y le dije que había encontrado otra cosa. Aunque lo que le dije anoche buscando, me encontré otra cosa aparte de eso. Le digo, también dice 3 cosas que hará en el versículo 31 y 33. Una, cuando murió, le dice, daré mi ley en sus entrañas. Número 2, la escribiré en su corazón. Cuando Cristo murió en el año 31, dijo que daría su ley, que con el nuevo pacto, muriendo en la cruz, daría su ley a las personas. Después, lo segundo es que las escribiría en su corazón. Durante los 2000 años, desde que Cristo murió hasta que venga, estaría escribiendo la ley en cada uno de los corazones de las personas que lo acepten. Y el número 3, cuando Él venga al tercer milenio, yo seré su Dios y ellos serán su pueblo. Cuando Cristo venga, todos seremos uno solo con ellos. Entonces, nuevamente, como siempre, nos está hablando en cada uno de su palabra qué es lo que iba a hacer. Y en Jeremías 31:33 nos lo está ratificando. Aquí nos habla acerca de el fundador de la compañía Apple. Dice que tenía 56 años. Años antes, después de un ataque de cáncer, dice, Job llamó a la muerte el mejor invento individual de la vida, porque nos obliga a lograr lo mejor que podemos hacer aquí. En otras palabras, como el tiempo es tan limitado, debemos tratar de tener ahora tanto éxito como podamos. Esta era la filosofía del fundador de Apple. Sin embargo, nos dice el escritor, Job lo entendió al revés. Lo que impulsó a buscar una mayor participación en este mundo, la muerte, o por lo menos lo inevitable que era, reveló la futilidad de desarrollar raíces demasiado permanentes aquí, que es terreno muy superficial. Es cierto, dice, Job logró mucho, pero en contraste con la eternidad, ¿qué importa? Logró éxito, pero al final se murió. No gozó de su éxito. En realidad se nos ha prometido que este mundo y todo lo que hay en él serán destruidos, y Dios establecerá un nuevo mundo y eterno donde el pecado y la muerte, resultado de la violación de la ley de Dios, nunca existirán. ¿Qué es lo que hemos visto toda esta semana? Que lo que pasa en este mundo, que es resultado de violación de las leyes. Es como
que estemos en cierto gobierno, ¿qué es lo que hace que se vuelva un lugar para vivir? El desprecio de las leyes, porque si en una provincia hay una ley y las personas no la respetan, obviamente que la convivencia va a ser imposible. Lo mismo con la ley que Dios dio a todo este universo. Si no tenemos esa ley que nos demarca, que nos pone ese cerco, ese cuidado, entonces si nosotros la desechamos, entonces ¿qué es lo que pasa? Lo que está pasando en el mundo, que es un caos. La lección del domingo habla acerca del reino de Dios y también nos cita varios versículos. Efesios 2:2, si alguien lo quiere leer. Y si alguien quiere comentar también. El micro. A él. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí nos habla de cuando Dios creó los primeros seres humanos, Él les dio el dominio sobre todas las cosas. Cuando Adán fue creado, Dios le dio la obligación o la responsabilidad de gobernar todo el mundo. Pero cuando violaron la ley de Dios, Él perdió el derecho que le daba el gobernar al mundo. Entonces otro pasó a ostentar este título. ¿Y quién fue? Eso nos dice, bueno, no lo vamos a leer, pero ya lo hemos visto en Job 1:6, que el Satanás se presentó como ¿quién? Como el representante de la tierra. Y en Efesios 2:2 y 2 de Corintios 4:4, no sé si alguien lo quiere leer, lo tiene ahí cerca. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y nos dice aquí, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca del poder de Satanás a este mundo? Si alguien quiere participar. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca del poder de Satanás en este mundo? O sea, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Cuán limitado o cuán grande es el poder que el enemigo de Dios tiene sobre este mundo? Pero por eso el mundo está engañado en pos de él, saberlo. espera que te lleve. Nos decía que él tiene el poder absoluto en este mundo, por eso se le denomina el príncipe de este mundo, ¿no? Y tiene a todo el mundo pues engañado en su pos sin incluso saberlo. Hay algunos que sí que lo saben y están haciendo su obra, pero hay otros que son arrastrados a ella sin conocimiento propio. Sí, porque algunos pues ni tan siquiera creen que existe. Entonces, por lo tanto, no pueden ver, o como decía 2 de Corintios 4:4, Él ha cegado el entendimiento de las personas a tal modo de que no se crea que existe, sino que es una fábula, una fantasía. Dice lo que sucedió, y también Mateo 4:8-9 nos habla acerca de las tentaciones de Cristo en el desierto. Yo tenía algo aquí acerca del comentario bíblico de Mateo 9:4-8. Que nos dice acerca cuando, bueno, lo voy a leer para que entendamos. Mateo 4:8-9. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postraro me adorares. Vemos que él, ¿qué es lo que estaba haciendo? Ofreciéndole a Cristo todo lo que él decía que poseía. O sea, si lo adoraba, pues a él iban a pertenecer todos los reinos de este mundo. Pero ¿a quién estaba tentando? No era un cualquier hombre,
era el Hijo de Dios. El Espíritu de Profecía nos habla aquí acerca de estos versículos y nos dice, Satanás le pidió al Salvador que se rindiera ante su autoridad, prometiéndole que si lo hacía los reinos del mundo serían suyos. Presentó ante Cristo el éxito que Satanás, había alcanzado en el mundo y le enumeró los principados y las potestades que están sometidos a él. Declaró que él había hecho lo que había podido hacer la ley de Dios. Le estaba diciendo, esto me llamó la atención porque no lo había leído, que lo que no había hecho la ley de Dios, él lo hizo. Dice, declaró que él había hecho lo que no había podido hacer la ley de Dios. Recordemos que él se rebeló ¿contra quién? Contra el gobierno de Dios, contra la ley de Dios. Entonces, pero Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Esto fue para Cristo exactamente lo que la Biblia declara que es una tentación. El tentador presentó delante de sus ojos los reinos de este mundo, tal como Satanás los veía. Tenían mucha grandeza exterior, pero Cristo los veía desde un aspecto diferente, como eran dominios terrenales bajo el poder de un tirano. Vio la humanidad llena de dolor, sufrimiento bajo el poder opresivo de Satanás. Contempló la tierra contaminada por el odio, la venganza, la maldad, la concupiscencia y el asesinato. Vio espíritus de demonios posesionados de los cuerpos, de las almas de los hombres. Satanás le estaba enseñando la parte externa de lo que nosotros podemos ver hoy en día. Los grandes reyes de este mundo, los grandes magnates, vemos cómo supuestamente disfrutan de la vida, que lo tienen todo, pero es que él vio más allá de lo que podíamos ver nosotros o de lo que el diablo le estaba mostrando. Vio atrás de todo eso, qué había en el corazón de estas personas, o por medio de qué estas otras personas, porque acordémonos de que muchos de los reyes y de los políticos y de todos los ricos de este mundo se enriquecen a través de qué. Se enriquecen a través del sufrimiento de las demás personas, porque muchos no hacen su riqueza lícitamente. Entonces tienen que hacer sufrir a los demás para poder ellos obtener, porque las grandes empresas que son, por ejemplo, digamos, los fabricantes de ropa, los fabricantes de ropa, ¿qué hacen? Ellos obtienen sus mayores ganancias, pero ¿qué le pagan a sus empleados? Una miseria. Tienen esclavizados a niños en muchos países. Las tienen trabajando 12 horas al día o, yo qué sé, o 20 horas al día y no les pagan nada. Pues ahí ven las expresiones estas peyorativas de trabajar como un chino, que tanto usamos. No somos conscientes de que estamos faltando al respeto a un montón de gente y de que estamos dando fuerza a una esclavitud, diciendo expresiones y pasándonoslo bien, ¿no? Trabaja como un chino, corre como un negro, ¿vale? Cuando lo de correr como un negro, no sé si han visto 12 años de esclavitud, se hizo una canción para los negros que corrían cuando se escapaban de la esclavitud y buscándose libertad. Y hoy día estamos dando por alto muchas cosas por no saber. Estamos, digamos, ilustrando nuestra falta de inteligencia, ¿no? Y falta de respeto. No sé, intentaría pues deciros que nos concienciemos todos un poco de la historia, de lo que hay detrás, y de que si la gente se ofende por algo, no nos riamos y digamos que la gente se ofende y porque es muy flojo y muy débil, sino porque a lo mejor hay algo que no sabemos y que deberíamos buscar antes de rechazar las cosas. Eso sería digno de respeto y digno de otorgar a alguien el título de inteligente. Recházame algo con unas bases y se ganará nuestro respeto, porque si nos fijamos, estamos en un mundo donde se dice la palabra Biblia, Jesús, ¿vale? Y automáticamente genera rechazo a la persona que lo oye. Dices Biblia, dices Cristo, dices Evangelio, y hay rechazo. Y cuando esa persona realmente no ha leído el Evangelio, no sabe, simplemente ha escuchado algo, y como que es tan, entre comillas, inteligente, se lo ha creído. Se ha creído a alguien que desde arriba le está robando, le está engañando, y está encima sacándole de su casa, diciéndole que es digno trabajar, mientras ese sistema se aprovecha de que ese adulto está fuera de casa para educar a sus hijos, inculcarle valores que más tarde servirán para que esos hijos, cuando crezcan, vuelvan a
a fallar como personas. O sea que deberíamos pensar un poco y buscar las cosas por nosotros mismos. Porque también he leído, es que, bueno, ¿vale? He estado leyendo en el conflicto de los siglos, que se lo decía mi madre en la cocina el miércoles, que en el tiempo de prueba cada uno se va a sustentar mediante lo que él sepa. La parábola de las 10 vírgenes. O sea que, no sé, para las personas que esto ya para quedar grabado, para las personas que crean, que sigan adelante, pero para las que no crean y no quieran creer, que lo busquen y que nos den motivos por los que no crean, porque así se ganarán que los escuchemos y que los respetemos. Simplemente eso. Lo que pasa es que a veces... Sí, respetar siempre hay que respetar, pero... Sí, eso es verdad, pero cuando digo respeto me refiero a dar crédito a esa persona con lo que dice, porque si tú me das unas bases a lo que dices, yo te apoyaré o no te apoyaré, pero tú ya me has dado tus razones. Entonces yo te doy crédito y respeto evidentemente tu opinión. Pero cuando decía respeto me refería a dar crédito. Lo que pasa es que a veces es más fácil creer en lo que a simple vista estoy viendo. A simple vista digo porque a veces nos muestran unos argumentos y nos muestran algo que supuestamente es así, es cierto, pero solo superficialmente. Y como es más fácil para nosotros no indagar más, no profundizar más en aquello, entonces nos quedamos así porque no nos queremos complicar la vida. Porque como decíamos, hablábamos ayer, simple y sencillamente conocer algo diferente o conocer la Biblia que implica cambios en mi vida, es algo que yo no estoy dispuesto a hacer, o es algo que la mayoría del mundo no está dispuesta a hacer, sea por lo que sea. No lo acepto porque eso me implica cambio. Entonces, como me implica cambio, pues pongo una y mil excusas para no creerlo. Y entonces voy simplemente a lo más fácil. Los seres humanos somos así, siempre optamos por lo más fácil. Y a medida que estamos en este mundo que va cambiando y van surgiendo nuevas cosas para hacernos la vida más práctica, nos volvemos más perezosos. Y por lo tanto no indagamos, no investigamos, porque queremos ya toda la vida fácil. Queremos el mismo sistema que gobierna este mundo, nos está haciendo las cosas para que nosotros no pensemos. Piense la televisión por mí, piense los ordenadores por mí, piense el político o el rey por mí, o el papa por mí, exactamente. Pero hay algo que también debemos tener en cuenta. ¿Cuántas veces la gente en el fondo no quiere buscar más? Porque desde la televisión, desde las noticias en general, han oído esto, uy, si no es católico es secta. Y si es secta además, evidentemente con connotación peyorativa peligrosa, que no, o se comen niños con patatas o yo qué sé qué. Bien, o te quitan el dinero, cualquier cosa de estas. Entonces hemos de comprender como creyentes que haya gente que debido a toda la manipulación mediática, que a veces es cierta, sí, porque hay a veces que es cierta, haya este rechazo. Lo hemos de entender. ¿Cuántos de nosotros o de tantos creyentes primero no han sido gente que o no creían en nada o que también tenían estos reparos? Hasta que al final, bueno, han dado el paso de querer conocer. Pero todo el tema mediático pesa mucho y la sociedad está montada para aceptar, al menos en este país, lo católico aún se puede llegar a aceptar. Lo que no se acepta es algo que sea del mundo protestante o cualquier otra connotación. Nueva era, sí, se acepta. Es igual si hacen espiritismo. La gente no sabe ni qué es eso en principio. Pero son métodos de curación, no sé qué, y así llego más arriba mentalmente. Bueno, todo está preparado de un modo u otro para que tú no busques directamente en la Biblia. Pero ahí está nuestro cometido. Hemos de ser también pidiéndole inteligencia a Dios, exacto, de saber expresar el Evangelio a los demás que no tienen ni idea de todo esto. Y que si tienen alguna idea, lo más seguro es que está equivocada, por desgracia. Entonces, de formas inteligentes, de formas actuales, de formas que hagan pensar a alguna persona, evidentemente si uno no quiere pensar, ya le puedes enseñar lo que quieras. Pero la gente aún tiene inteligencia, gracias a Dios. Y hemos de aprovechar todos los argumentos que tenemos para dar el Evangelio, de un modo que además es innegable, para científicos, para gente de a pie, para quien sea.
Y esa es nuestra labor. Hemos de aprender a dar el Evangelio a los demás, del modo que despierten. Pero eso es cuestión de lógica también, de lógica y argumentos. Por eso es importante tratar de aprender diferentes aspectos en la vida, de todo un poco, para cuando tengamos la oportunidad de charlar con alguien, tenemos algo que decirle, no solamente entrar directamente, porque si tú entras directamente, dice Biblia, por lo menos aquí en esta parte del hemisferio, te rechazan totalmente. Entonces siempre es bueno tener los argumentos que hay y de sobra para poder llegar a las personas, ya sea que crean en lo que crean. Si tú tienes unos argumentos sólidos y lo sabes bien en la Biblia, pero si tú solo vas a la persona y le dices, Dios es amor, te va a decir, ¿y qué? No creo. Entonces debemos de, como dice Víctor, tratar de ser inteligentes al momento de transmitir el Evangelio a otras personas. Hay algo aquí que me llamó la atención, bueno, que ya la mayoría lo sabe, cuando dice que, por supuesto, sabemos que Jesús fue victorioso en la tentación y en su victoria. Tenemos seguridad y la promesa de vida en el reino eterno de Dios, la cual se describe en Daniel 2. Recordemos que en Daniel 2 se describen los reinos y se habla del sueño de Nabucodonosor. Y al final, en el último reino, porque si ponemos a estudiarnos esta profecía, vemos que encaja perfectamente con toda la historia. Y vemos que al final dice que los pies de barro y hierro no se unen, no se mezclan. ¿Qué pasa ahora? Estamos en el final de la profecía y que los reinos que no se unen, hay una desunión. Entonces, una vez más está cumpliéndose la palabra de Dios, porque nos habla y nos dice que en los últimos tiempos los reinos no se iban a unir y ahora hay más desunión. La tal afamada, como dice aquí, la Unión Europea, ¿qué está haciendo? Desuniéndose. Entonces vemos que una vez más la palabra de Dios se cumple. Esto lo conseguirán en el último momento por una hora, según dice la profecía. Por una hora habrá una unión, pero que será ya el comienzo definitivo. Dice, porque estos hechos increíbles nos ayudan a confiar en la promesa del último reino, el que permanecerá para siempre. Porque hemos visto que a través de la historia se han ido cumpliendo cada una de las profecías. Y al momento al final, el último reino, que va a ser el de Cristo, ese va a ser el que va a permanecer. Y referente a la tentación de Jesús, la de los reinos, creo que es la parte más poderosa del gran engaño de Satanás. Ya que si te basas y te conformas con los reinos de este mundo, con lo que hay aquí material que no vemos, que solo vemos, automáticamente te vanaglorias y olvidas que estamos aquí solo para transformar el carácter, que esta vida, comparada con la eternidad, es ni una mota de polvo, es nada. Y te basas en que esta vida es lo máximo que puedes esperar porque luego te mueres y ya no hay nada más, o reencarnas, o de saber qué. Y claro, ese es el gran engaño, porque muchísima gente se centra en lo que tiene material de este mundo y olvida completamente que lo que está por venir es lo perdurable, lo que no se va a destruir. Porque según cuenta Apocalipsis y Daniel, nada de esto va a quedar. La tierra quedará completamente asolada, llena de fuego y destruida. Y luego será una nueva creación donde todo será eterno y solo habrá el reino de nuestro Dios, Jesús. Claro, es que Sí. precisamente eso. ¿Por qué se van a destruir los impíos? Porque sería una tortura tremenda vivir en la eternidad, con todo sin mancha, todo perfecto. Claro, vive ahora que son 2 días, ¿no? Es lo que dicen, que a mí me ha pasado, que le digo a algún compañero o algo, y yo lo que pasa es que me pasa eso, que no tengo suficiente base para... Y siempre me quedo algún momento que no sé qué, como... Siempre me quedo callada, ¿no? Pero entonces te dicen eso, que eternamente, que aburrido, que no quieren vivir eternamente, ellos quieren aprovechar esta vida porque dejar de hacer las cosas y ¿quién te asegura a ti que esto? Que esto es cierto. No, pero esto es Dios, ¿no? Que claro, sí, y luego dicen que Dios es muy egoísta, que ellos no pueden creer en una persona tan egoísta que dice que Él es Dios y que Él, ¿sabes? Están muy ciegos.
Bueno, perdón, Josep, dos cosas. Quería decir una, pero diré dos. Que aprovechando lo que ha dicho mi madre, no queremos creer en un Dios tan egoísta, porque tengo que obedecerle y tal, pero sí que voy a creer en mí y voy a obedecer lo que yo digo y yo voy a ser mi Dios. O sea, no creo en él, pero yo me haré mi propio Dios. Así de hipócritas somos. Y referente a lo que decía Frederic, y que ayer Josep me dijo una cosa que me ha dado los estudios bíblicos, y le estoy tremendamente agradecido a Josep, que me ha ayudado mucho. Y ayer me dijo una cosa que bueno, que a lo mejor sí que la sabía, pero que no la pensé. Me dijo, si lo único que nos vamos a llevar de este mundo es el carácter. Y bueno, yo lo dejo caer para quien esté aquí o quien lo oiga luego, que lo único que nos vamos a llevar es el carácter. Y el carácter, la consecuencia de un carácter concordante a Dios, es que sin querer cumpliremos los 10 mandamientos y la ley de Dios, que no son prohibiciones, sino que son la consecuencia de un carácter. Porque si yo tengo fe en que mi Dios me dará de comer, no tengo necesidad de robar. ¿Me entiende? Si yo actúo como Dios quiere que actúe y no hago cosas que me avergüencen, no tengo necesidad de mentir. O sea, que no es una prohibición, sino que es una consecuencia. O sea, yo esto no lo entendía hasta esta semana, que es que hablo siempre con mi madre cuando llego de trabajar. Porque en el trabajo, bueno, el Señor habla mucho conmigo. Y bueno, le dije esto. Que pensemos que cuando algo no nos cuadre de lo que leemos en la Biblia, lo que digamos, Dios es más inteligente que nosotros, busquémoslo. Porque Él nos lo dirá. ¿Y cómo planteamos esto a alguien que no cree? Que tenga fe si no cree. Pues ahí tenemos las profecías. El mayor argumento que estamos teniendo para dar el mensaje que la gente abra los ojos es el cumplimiento de las profecías y evidentemente de las pasadas, que se pueden demostrar históricamente, año concreto, hecho concreto, pero es que estamos viviendo cada semana, y lo estamos pudiendo comprobar mientras hacemos las conferencias de noticias de actualidad, cómo hay esa auténtica relación con la profecía, cumplimiento semanal de profecías escritas aquí hace miles de años. Sabéis, recibo muchos emails y muchas personas han entrado por primera vez, no sé cómo, a coger una conferencia de noticias de actualidad. Gente que no creía en nada y lo que te dicen es, nunca nadie me había explicado que lo que está aconteciendo estaba escrito y que se está cumpliendo delante mío. Y eso los deja perplejos, desmontados, porque evidentemente en el catolicismo no lo habrán oído y dentro del mundo evangélico difícilmente. Y además ya sabéis que aparte hay muchas malas interpretaciones de profecías que llevan unos errores absolutos. Tenemos el privilegio de conocer una verdad absoluta en este sentido. Si eso lo argumentamos, los resultados salen. Y creo que muchos de los que estáis aquí son prueba, o sois prueba de ello. Tenemos las profecías, es lo que hace que el entendimiento de las personas ya se plantee en algo. ¿Cómo puede ser que algo escrito tantos años se cumpla? Por tanto, si me están diciendo que esto va a terminar así dentro de muy pocos años, y todo se ha cumplido, lo lógico es que esto también, si se han cumplido cientos de profecías, estas poquísimas que quedan no se van a cumplir cuando vemos que delante nuestro se están cumpliendo, eso no lo puede negar nadie. Entonces es el momento de hacerles reflexionar y decirles, Jesús dijo que volvería y esto es lo que iba a acontecer antes. ¿Lo estáis viviendo? Esta generación es la que va a ver el regreso de Cristo. Por tanto, sabed que ahora podemos intentar disfrutar de este mundo como se entiende así, ¿no? Disfrutar, ya sabéis de qué va. Pero en cambio, lo único que hacen es encegarse. Estar rodeados de un mundo que los va a llevar a la ruina y no se enteran. Pues nosotros tenemos un mensaje para darles, para que despierten. Y luego se darán cuenta cuando empiecen a probar esta fe, que realmente eso ha valido la pena. Pero ellos tienen que ver no solo el mensaje que les damos, también tienen que ver nuestras vidas. Exacto, ahí está. Ese es el mayor ejemplo. Pero mirad también como a veces, hasta un cambio de vida positivo a bien, gente que bebe, gente que fuma, gente que se va con no sé quién, tal, hacen un cambio de vida y les sale el tiro por la culata caras a los demás. Que dicen que se han vuelto locos, que se han metido en una secta. ¿Cuántos no habéis vivido eso? ¿Por qué?
porque para la gente vuestro testimonio personal es la mayor bofetada que se pueden llevar, porque les está poniendo el dedo en su llaga y la gente no quiere ver eso. Pero gracias a Dios sí hay personas que se dan cuenta. Y por eso, aunque nos digan locos, nos digan lo que quieran, primero nos tienen que demostrar nuestra locura. Y si nuestra locura es la del Evangelio y no pueden contradecirla, bienvenida sea esa locura. Y otra cosa que yo quería decir, que yo veo muchas veces muchas personas que yo quiero mucho, que están perdidas, y no tengo, ¿cómo se dice?, argumentos para, pero quiero hablar, ¿sabes?, les quiero decir y todo, ¿no? Entonces, hay una cosa que dice Ellen White que yo he demostrado, bueno, lo he visto, ¿no? Porque si tú le hablas a una persona incrédula de todo esto a lo bestia, sin ir con cuidado, ¿no? Porque a veces me pone nerviosa y entonces yo digo las cosas, ¿no? Ella dice que les provoca odio, se enervan, se ponen nerviosos. Esto lo he vivido yo con un compañero de trabajo y es verdad, o sea, es otra cosa que se cumple. O sea, tú les dices, se ven reflejados ellos en lo que tú estás diciendo, se ven impotentes y les da mucha rabia y entonces se enervan y se ponen nerviosos y se exaltan y bueno, atacan a la Ellen White, a Dios y a todos, ¿entiendes? Porque no lo aceptan. Y fijaros también que cuando se habla de este camino del Evangelio, siempre mucha gente se rebota automáticamente y dicen de todo menos guapo. En cambio, si le dices, mira, me he metido en esta congregación que hacen un poco de meditación, vamos a donde sea, todo el mundo, mira qué gracia, quizá no lo comparto, pero es muy bonito. Es muy curioso que cuando te metes en esto, en el Evangelio, haya algo dentro suyo que les haga reaccionar así. Y eso es el mundo espiritual que no vemos, que seguro que están taladrando de una forma terrible para que aquella persona diga algo. Y eso lo he vivido yo con mi exnovia, por ejemplo, era hablar un poco de Jesús, nada, solo el nombre, porque nunca le pude contar nada y ya lloreras, gritos, algo que no es normal. Si le digo que me voy al bar a ver fútbol, no me llora, por ejemplo. O sea que son las cosas del mundo agradan, las espirituales no, porque ni se entienden ni se ven. Y referente también a otra cosa que es la arqueología. Ese es un punto básico ahora mismo para evangelizar, porque si la Biblia dice hubo un diluvio, le enseñas aquí está el arca de Noé y aquí está, puedes verla y tocarla, no tienen argumentos para decir que no está. O sea que si hay el arca, la Biblia habla de un arca y de un diluvio, quiere decir que se cumplió. Habla de Sodoma y Gomorra, los juicios que cayeron ahí con fuego y azufre, se encuentra el azufre en las ciudades, quiere decir que ocurrió. Pues ¿por qué no va a ocurrir lo que aún no ha pasado? Que son más juicios. Eso es una prueba, a mí me funciona, no sé, la gente se queda, lo que cuentan no es una historia inventada, es real, porque se ve. O sea que creo que entre profecía y arqueología es la base para evangelizar, ya que queda poco tiempo y que la gente crea. Es lo mejor. Totalmente. Siguiendo con nuestra lección, tenemos ciudadanos del reino. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, como dijo Cristo, sino que somos ciudadanos de su reino cuando lo aceptamos y creemos que realmente es así. Y aquí nos habla acerca de que en muchos países, al momento de que tú llegas a un país y optas por tener la nacionalidad de ese país, pierdes la nacionalidad del país donde tú naciste. Otros, en cambio, aceptan la doble nacionalidad. Pero en el reino de Dios no podemos obtener tal doble nacionalidad. O somos de Dios o somos del enemigo, aunque no creamos. Y esto nos habla en Primera de Pedro 2:11. Si alguien lo quiere buscar, Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Efesios 2:12.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay algo que aparece aquí en el comentario de Primera de Pedro 2:11, que nos dice el comentario de Primera de Corintios 9 del 24 al 27. Dice, este glorioso certamen está ante nosotros. Nos está hablando acerca de cuando Pablo hace una analogía sobre lo que hacen los atletas para poder obtener el premio, y lo comparó con lo que hacen los cristianos para obtener el premio, que es el reino de Dios. Y nos dice que los atletas, si vemos un atleta, de todo se abstiene. Practica mucho, se abstiene de comida, de cosas. ¿Para qué? Para lograr su meta, porque si no practica y si no se cuida bien, entonces no va a lograr lo que es su premio, una medalla olímpica o qué sé yo, tantos premios que hay. Y ella nos está hablando, el Espíritu Predecía nos dice esto: este glorioso certamen está ante nosotros. El apóstol Pablo procura inspirarnos para que participemos en una noble emulación, una competencia en la cual no se verá egoísmo, ni injusticia, ni obra clandestina. Debemos usar cada nervio espiritual y cada músculo espiritual en la competencia por la corona de vida. Nadie que haga lo mejor que pueda fracasará en este certamen. Si a veces para poder obtener algo en esta vida nosotros luchamos y luchamos y luchamos, estudiamos tal cosa, ¿para qué? Para lograr un objetivo, para lograr tener una mejor vida de la que hemos vivido. Entonces, pero si alguien viene y nos ofrece que tendremos una vida mejor, donde no existirá ni la muerte, ni el dolor, ni las lágrimas, ni absolutamente nada, ¿qué hacemos? Lo rechazamos, no queremos creer en ello. ¿Por qué? Entonces, para mí me gusta más sufrir, me gusta más ver que mis familia se muera, me gusta más ver que mi familia me traicione, me mienta, en vez de pensar de que realmente va a existir un nuevo mundo en el cual no existirán tales cosas. Eso es lo que nos ofrece Dios. No nos ofrece nada distinto, no nos ofrece la muerte, nos ofrece un mundo mejor. Todo lo que buscan el premio deben colocarse bajo la estricta disciplina. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los que participan en un concurso de fuerza física por un premio corruptible comprenden la necesidad de una rígida abstinencia de toda complacencia que debilite las facultades físicas. Comen alimentos sencillos o a intervalos regulares. Cuando más los que participamos en la carrera del Evangelio debieran refrenarse a la complacencia indebida, al apetito y abstenerse de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Debe ser sobrios en todo tiempo. La misma restricción que les da poder para lograr la victoria, una vez, si se la practica constantemente, les dará una gran ventaja en la carrera por la corona de vida. Si nosotros, como decía Víctor, decimos que somos ciudadanos del reino de Dios, pero al mismo tiempo nos estamos comportando como ciudadanos de este reino, hacemos lo mismo que hacen los demás, entonces lo que las personas de afuera nos ven, ¿qué van a decir? No hay lógica en lo que este hombre está diciendo, en lo que hace. Entonces, por lo tanto, quedamos como mentirosos. Entonces el Evangelio no puede tener fuerza sobre estas personas. Y es lo que nos dice, no podemos tener doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque o somos ciudadanos de Dios o somos ciudadanos del mundo del enemigo. O aceptamos a Cristo o aceptamos al otro. Una cosa que quería comentar respecto a este día de la elección. Los primeros versículos que has comentado, Hebreos 11:13, 1 de Pedro 2:11, la primera parte hay unos versículos dirigidos diciendo que somos extranjeros respecto del mundo. En cambio, ahí el versículo Colosenses 1:13 habla de los extranjeros respecto de Dios. De la misma manera que has comentado que somos de Dios o somos del mundo, pues eso implica que o somos extranjeros respecto a Dios y peregrinos, por lo tanto andamos sin rumbo y navegamos sin dirección, y por eso somos extranjeros y peregrinos en un mundo que no es el nuestro.
O navegamos en este mundo donde nos sentimos muy cómodos, pero respecto a Dios, pues parecemos extraños y extranjeros. Y los otros versículos que nos ayuda, que nos hacen leer en este día es Deuteronomio 30:19, que nos dice luego al final, pues entonces escoge muerte, escoge vida, ¿no? Respecto de quién quieres ser extranjero, porque al final es eso lo que va a pasar, que lo que elijas va a ser extranjero respecto de algo, y eso implica que va a haber pues una controversia, va a haber una lucha, algo va a ir contra ti, pero no es lo mismo tener a Dios de tu parte que no tenerlo. De la otra parte está el enemigo, que lo que quiere simplemente es que caigas con él. Y luego, para acabar, nos dice, creo que es Mateo 6:24, dice que dos señores para elegir, o Dios o las riquezas, ¿no? Que en otras Biblias pone mamón. Y eso quiere decir, si lo buscamos en el diccionario de la Strong, nos habla de que es avaricia deificada. O sea, que llegamos a poner por encima de todo nuestra avaricia. Aunque parece que somos tan buena gente y parece ser que somos buenas personas, en el fondo estamos poniendo encima de Dios cosas del mundo. Sea el dinero, sea el trabajo, sea el bienestar momentáneo de cualquier distracción mundanal, eso hace que seamos extranjeros hacia Dios. Así es. Y el momento de poner en balanza las dos cosas, ponemos en balanza el mundo y el mundo de Dios, o el reino de Dios. Y si nos dedicamos a conocer un poquito más acerca de lo que es el mundo de Dios, acerca de su perfección, acerca de lo que nos ofrece, y ponemos en balanza lo que nos ofrece el mundo, yo creo que todo se nos cae. Porque al final, ¿qué nos ofrece este mundo? Una diversión momentánea. Algo que tú estás en este momento y al minuto siguiente ya no puedes estar. Puede pasar cualquier cosa. Te puedes morir en un instante. Porque no necesitas que tengas un accidente o te puedes morir de un fallo cardíaco, de lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con lo que el mundo me ofrece? Si me muero no lo puedo disfrutar. Pero en cambio, lo que me ofrece Cristo en su palabra que es demostrada a través de tantos años, que es verídica, que es real, nos ofrece un mundo mejor, nos ofrece la felicidad que tanto el mundo ansía, claro, a su manera. ¿Por qué no lo podemos aceptar? No queremos ser mejores, no queremos tener felicidad, que eso es lo que el mundo busca siempre, el tratar de estar bien, el tratar de conseguir esa felicidad, que la podemos encontrar en un momento de diversión. Ahí está, somos felices, pero se acaba ese momento, ¿qué pasó? El vacío vuelve y llega. En cambio, cuando uno conoce a Cristo, su palabra, no es que le dejan de pasar cosas. Si le pasan cosas como a todo el mundo, problemas, situaciones difíciles, muertes, ¿pero qué? Pero tenemos la esperanza de que realmente todo eso va a cambiar. De que si esa persona que tanto yo quería y que se murió, y que murió en Cristo, la vamos a poder volver a ver y va a ser eterna. Vamos a vivir con ellos eternamente. Entonces, debemos de ser ciudadanos del reino de Cristo. Pasamos al día martes, aquí nos habla acerca de la fe y la ley. Ahora, algo que se me olvidó decir, si somos ciudadanos del reino de Cristo, el gobierno tiene una ley que cumplir. Por lo tanto, si nosotros nos hacemos ciudadanos, tenemos que regirnos de acuerdo a esa ley. Esa ley que no es una carga, sino que es un salvamento para nosotros. Porque si la ley nos dice, no mentirás, ¿qué va a pasar? No vamos a engañar a otras personas, no vamos a hacerlo sufrir. Porque a veces pensamos que todo el mundo es malo. Pero no es así, hay personas que incluso sin darse cuenta, está el bien y el mal ahí. Si nos ponemos a hacer cualquier cosa
y decimos eso está bien o está mal, porque hay una conciencia que llama a la gente en nosotros, que nos hace decidir si lo que vamos a hacer está bien, si lo que vamos a hacer. Esa es la ley de Dios natural que está en nosotros. El tema dominante en las Escrituras, dice, es sencillo. Dios es amor. El amor de Dios se demuestra con mayor fuerza en su gracia. Con su poder ilimitado, Él podría fácilmente haber barrido a la humanidad de la faz de la tierra, pero en cambio eligió tener paciencia y dar a todos una oportunidad de experimentar la plenitud de la vida en su reino eterno. Y más todavía, su amor se revela en el precio mismo que pagó en la cruz. Dios podía, en el momento que Adán y Eva pecó, haberlo fulminado y haber creado otras personas que lo obedecieran, pero en cambio no lo hizo. ¿Por qué? Porque nos quería demostrar realmente que su ley es eterna y que sí se puede guardar la ley. Por eso me envió a quien, a Jesucristo, su Hijo, para morir, y Él en su vida demostró que era posible guardar esa ley. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Alguien me lo lee, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Apocalipsis 22, 14, 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y nos dice aquí, ¿quién entra en el reino de Dios y quién queda fuera y por qué? ¿Y qué función tiene la ley de Dios aquí? ¿Quiénes entran al reino y quiénes no? Los que cumplen la ley y los que quedan fuera, los que desobedecen la ley. Por eso dicen, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ninguno de ellos puede entrar. ¿Y por qué? Y más abajo nos da una respuesta. Es fascinante que si ponemos 1 Corintios 6:1, dice, junto a Apocalipsis 22:14, tenemos cristianos fieles que son justificados en el nombre de Jesucristo. Es decir, son justificados por fe sin las obras de la ley. No obstante, también tienen que guardar la ley. Nos dice aquí el Espíritu de Profecía, no es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los malvados. Ellos mismos se han excluido por su propia ineptitud para aquella compañía. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos para esconderse del rostro de aquel quien murió para salvarlos. Lo que decía Wallace. No es porque Dios quiera ser egoísta o quiera ser un Dios tirano. Lo hace por mismo amor, porque como decía, hay personas que dicen, ay no, pero si es que el cielo sería aburrido, vivir eternamente. Entonces estas personas no están aptas para vivir porque no quieren. No porque Dios no quiera, sino porque cada uno de nosotros al final toma una decisión. Cada uno de nosotros se nos presenta la verdad y decidimos si queremos conocer o no queremos conocerla. Entonces, no dije. No, que esto es fruto del velo que tenemos delante. Como no vemos el mundo espiritual ni vamos más allá, pues nos parece todo, pero ¿por qué yo quiero una eternidad? ¿O qué egoísmo? ¿Qué pasa con eso? Como no entendemos y no queremos indagar y no tenemos ni una pizca de fe, nos pasa esto. Pero Jesús dijo, creo que fue él mismo, con una pizca de fe o algo parecido, moveríamos montañas. O sea, ¿qué fe tenemos? No tenemos absolutamente nada. El fruto de la fe es llevar a creer eso, que hay mucho más, que hay una eternidad y te permite ver el amor de Dios hacia nosotros y hacia todos los humanos. Porque que los impíos mueran es un acto de amor para que no sufran. Lo único que en nuestro pensamiento vemos, uy, qué tirano, si dice que no matarás y luego se carga a todo el mundo. Pues no, no es así. Hay que ponerlo en contexto, entenderlo y tener fe en lo que dice su palabra, y ya está. El reino eterno, dice, Dios creó un mundo perfecto. El pecado entró y ese mundo perfecto quedó severamente desfigurado. La historia de la redención nos cuenta que Jesús ingresó en la historia humana a fin de que, entre otras cosas,
la perfección original fuera restaurada. Los redimidos vivirían en un mundo perfecto donde el amor reinará supremo. Nos habla aquí de que leamos Daniel 7:27. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios les servirán y obedecerán. Y nos dice aquí cuál es el significado de eterno. ¿Qué entienden ustedes por eterno? Por la eternidad, un reino sin fin, un reino que no terminará nunca. Y que no terminará nunca, pero al mismo tiempo nosotros podemos disfrutar de ese reino. Dios nos llama a que somos sus hijos, hijos del Rey del universo, y nos llama a disfrutar también con Él. Al momento de que tú aceptas seguir en ese camino de su palabra, y vas viendo cómo tu vida anteriormente era tan distinta y lo que ahora estás viviendo te hace sentir feliz, el ver a otra persona y estar con ella, no puedes dejar de estar explicándole lo que ha pasado en tu vida, cómo ha cambiado, lo feliz que te sientes, que te viene un problema, pero al mismo momento estás pensando, Dios tiene la solución, y lo vives. No solamente es que lo crees, sino que lo vives con tu propia experiencia. Puedes contar 1 y 1000 cosas de lo que te ha pasado a ti, de cómo al conocer a Cristo tu vida cambió y cómo cada uno de los problemas que tenías han ido teniendo solución. Entonces estás experimentando la palabra de Dios en tu propia vida. Dice que cuando Dios creó el universo había condiciones para su estabilidad. Esto es más evidente en Génesis 12:17, donde Dios advirtió a Adán que la violación a los mandatos expresos de Dios resultarían en muerte. La mención misma de la muerte indica que el concepto de la eternidad desde una perspectiva humana era condicional. Adán habría experimentado la vida eterna únicamente si se hubiese mantenido leal a Dios. Sin embargo, en la tierra creada de nuevo, la muerte ya no será más una realidad, lo que significa que viviremos para siempre. El cumplimiento de las muchas promesas de la Escritura. El que la rebelión pueda repetirse es realmente un punto debatible, pero este hecho no sucederá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice y nos ha dado muestras indefinibles de que es cierta, que cada una de las cosas que ahí dice son ciertas, y Él nos asegura que la muerte y la maldad no existirá más. ¿Por qué? Porque se destruirá al obrador de la maldad. ¿Quién es? El diablo, el enemigo de Dios. Y aquí nos manda otra vez al versículo con que empezamos, Jeremías 31, de 31 al 34. Bueno. No, pero si no, lo leo yo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y dice Jehová, daré mi ley en sus extrañas y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios, en el momento en que lo conocemos, le exponemos nuestro caso, le pedimos perdón, totalmente no se acuerda más de nuestros pecados, los limpia. Nos levantamos perdonados, totalmente. Sí, un comentario. Quería
aquí nos muestra cómo dice que nos pone la ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, y acto seguido no me acordaré más de vuestro pecado. O sea que la condición necesaria y suficiente es pues tener esa ley en los dos lugares, en nuestra mente y en nuestro corazón. Empieza por nuestra mente y luego entra en nuestro corazón, en nuestra parte subconsciente. Y esto es lo que luego hace que nuestros actos sean no pensados, como comentaba Wallace, que luego salga de dentro. Pero esto no es más que un tastet, que decimos en catalán, o un chupito, o un aperitivo de lo que vamos a vivir en la eternidad. Eso es simplemente porque aquí tenemos que arrodillarnos cada vez y pedir perdón, y tenemos que, para ser limpios de nuevo, como dice Pablo, cada día muero. Pero pensar que cuando estemos en la eternidad, sí queremos adorar a Dios, pero estaremos limpios, no habrá pecado en nosotros. Por lo tanto, entonces tendremos la ley en nuestra mente y nuestro corazón de manera constante, siempre. No estaremos con ese sufrimiento de pensar que quizás hemos pecado, que me siento mal, voy a volverme a arrodillar porque no estoy bien. O sea, esa sensación no volverá a existir. Entonces ahí tiene como dos connotaciones paralelas. Una para aprender a vivir en este mundo y otra para recordarnos que cómo vamos a vivir en el mundo que viene. Eso es lo que nos dice aquí. Dios promete escribir la ley en sus corazones, de modo que harán naturalmente las cosas que son agradables a Él. Cuando Dios empieza a escribir en nuestras vidas o en nuestros corazones, a poner esa ley, ni te das cuenta que estás haciendo lo bueno, de que lo malo ya te repele un poco. Más adelante dice que antes de la transición, los ángeles y todos los seres no sabían que había una ley, la tenían innata y ya salía de ellos, salía de su corazón, de su mente. Cuando Adán vino aquí a la tierra también, por eso cuando pecó les dijo me siento desnudo, ¿no? O algo parecido, o sea, se sentía, transgredió, vio lo que era, que existía una ley, sentía desnudo porque sabía que había hecho algo malo. Y eso es lo que nos pasa ahora a nosotros. Una vez en la Tierra Nueva, volverá a estar la ley en nuestros corazones ya por siempre. Es que, aparte del sábado, no seremos conscientes de que hay una ley. O sea, lo seremos, pero de forma ya sin pensar, ay, he hecho esto mal, vamos a arrodillarnos otra vez, o tengo que comparar con la ley para ver qué hago. No, ya saldrá innato. Sí, como antes, será igual, o mejor incluso que la creación antigua. Y nosotros a veces lo comprobamos, o sea, que no es una historia, sino que cuando conocemos esto y tal vez antes mentíamos o robábamos, qué sé yo, cada quien tiene su historia, y de repente conocemos a Cristo y vemos que realmente eso es malo, y empezamos a leer en su palabra y a ver el por qué es malo, el por qué daña a nuestros seres queridos, a las personas que decimos que amamos, los está dañando. Entonces al momento de repente empezamos a caminar con Él y nos damos cuenta que ya no estamos mintiendo, o que si lo hacemos ya hay algo que nos dice ahí adentro que no está bien y nos sentimos mal. Y en cambio el momento en que alguien nos hace una pregunta y nosotros vamos con la verdad, nos sentimos que liberados, felices. Entonces ya está escribiendo esa ley en nosotros. Por eso es que esto es una preparación para el final Él haga totalmente la transformación en nosotros. Para resumir, yo leería el primer párrafo del viernes, que a mí me ha dejado tocado, porque hay conceptos que creo que es bonito recordar. Dice: Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos. Con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos. No me levanto por la mañana un día y digo, voy a ser bueno, ala. Pues no puedo, porque ¿cuántas veces hemos dicho, voy a correr cada mañana a las 7? Y a los 2 días ya estás otra vez sin hacerlo, ¿no? O voy a dejar de fumar y a las 2 semanas ya vuelves. ¿Cuántas veces? Sin Dios no podemos. Y dice, pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinados
pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Por lo tanto, Jesús como hombre guardó la ley de Dios. Sí, pero solo como hombre. Divino. No. Había parte de divinidad, en el sentido de que el Espíritu Santo estaba en él constantemente. Constantemente él oraba, constantemente estaba en conexión con Dios. Entonces era capaz, como hombre, de guardar la ley de Dios. Y por eso no nos torturemos hasta el punto de machacarnos de por qué hago esto, qué malo soy, por qué pienso estas cosas. Somos hombres. Lo único que nos muestra esto es que nos falta conexión con Dios. ¿Podemos orar más de 10 minutos seguidos? ¿Lo habéis probado? ¿Más de 15 minutos seguidos? Jesús se pasaba noches enteras. ¿Cómo es posible? Yo me acabo durmiendo. Para ser sincero. Entonces somos aún débiles y tenemos que esforzarnos en Él. Porque tenemos que tratar de formar ese hábito. A veces vamos a Dios y nos dirigimos a Él como no sé quién, alguien inalcanzable, cuando nos manda que abramos nuestros corazones como un amigo. A veces en la vida nos encontramos y nos sentimos tan solos y decimos, ¿a quién le cuento mis problemas? ¿A quién, si no tengo a nadie, si se lo cuento a tal persona, pues esa persona se lo va a ir a contar a otro, o no tengo la confianza? Pero en el momento en que conocemos a Dios y realmente lo hacemos de nuestro amigo, vemos que podemos contarle y abrirle nuestro corazón y decirle lo que estamos pasando. Inmediatamente la respuesta viene en la palabra de Dios. La abrimos y decimos, si era la respuesta que yo estaba esperando, era el aliento que yo necesitaba. Bueno, ¿esto es para él que tenemos que contarle los problemas o para nosotros? Porque él ya sabe todo lo que nos pasa, lo que nos va a pasar y cómo vamos a acabar. O sea que es bueno para nosotros contarle porque nos hace bien a nosotros. Igual que en la antigüedad, toda la ley ceremonial, los sacrificios, etcétera, no eran para Dios, que le gusta ver incienso y humo. No, era para nosotros, para recordarnos que tenía que venir un Salvador unos años después. O sea, todo es para nosotros. Si lo hacemos, tenemos que hacerlo para nuestro bien y para que, si nosotros estamos bien, podemos transmitir la verdad a otros de forma correcta, con espíritu de ir a hablar para que conozcan, no con espíritu de ir a hablar y destruirlos. No sé, exacto. Para terminar, solo voy a leer la última cita del Espíritu Profecía que sale ahí. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios. Y cuando los que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. Naturalmente lo harán. Entonces el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del cielo. Vestidos con el glorioso manto de justicia de Cristo, poseen un lugar en el banquete del Rey. Tienen derecho a unirse a la multitud que ha sido lavada con la propia sangre de Cristo. Cuando nos hacemos realmente de esa promesa, podemos experimentar cambios en nuestra vida. Vamos a terminar con una oración. Pedirle a Frederick, puedes terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por un sábado tan fantástico. Te damos gracias por dejarnos reunir una semana más con hermanos, esta vez de fuera, que no nos habíamos visto. Te damos gracias por eso. Y te pedimos en este día especial de bautismo que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros, en especial sobre los chicos que se van a bautizar, los que quieren ser parte de tu pueblo. Entrégales su Santo Espíritu, Señor, para que se entreguen de corazón y de aquí en adelante sigan tu senda estrecha y alta, pero que la sigan firmes. Gracias, Señor, por esta escuela sabática, por este conocimiento a través de tu palabra y gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y por su nombre. Amén.